Eso de la ansiedad, ¿cómo repercute en tu entorno? Una persona que está ansiosa, su cerebro tiene una sobrecarga y no puede procesar información de la misma manera que lo haría si no estuvieras estresado. Es una emoción normal de los seres humanos. Ahora, si esa ansiedad se mantiene en el tiempo, te enferma. Es como que tú constantemente estés en una olla y eso empieza a afectarte tu cerebro, pero también los otros órganos del cuerpo. A veces uno tiene que decidir tomar una pausa antes de que una pausa sea la única posibilidad. Hello, buenas. Saludos familia, Brea Frank, bienvenidos a Presidente Estudios. A ti que estás tratando de construir tus sueños y que tanta gente te dice soñar no cuesta nada, you can do it. Hoy voy a presentarte a un empresario súper exitoso hoy, pero que cogió su lucha, pasó sus situaciones, intentó o estuvo a punto de quitarse y hoy en día disfruta de sus éxitos. Me acompaña el licenciado Vladimir de Olio, que es mercadólogo, gerente general de Laboratorios Dumont. Hoy en día una gran empresa en la República Dominicana, pero por supuesto, grandes especialistas. Mi amigo, el psiquiatra Víctor Figueroa, que es médico psiquiatra, y la licenciada María Alejandra Correa, que es neuropsicólogo y psicólogo clínico. ¿Qué opinan ustedes del You Can Do It? Que todo es posible de hacer si te lo propones y que el cielo es el límite. Bueno, como siempre he pensado que como frase puede ser inspirador, puede motivar ante situaciones difíciles, uno decírselo como una forma de uno impulsarse. Sin embargo, también soy de lo que piensa que si no hay trabajo duro, compromiso y determinación, no creo que por más que tú te digas que tú puedes, lo puedes lograr. Eso es imposible. Doctor, me gustaría desde el punto de vista psiquiátrico. Fíjate, como dice Vlad, esa palabra interesante porque nos motiva. Sí. Ahora bien, es mentira que podemos hacerlo todo. Es verdad. Eso no es verdad. Lamentablemente hay diferentes factores que pueden impedir a que tú consigas una meta o un sueño. Ojo, no quiero sonar con un discurso que le quita las ganas a otras personas. Simplemente tenemos que orientarnos para saber cómo vamos a enfocar y conseguirlo. Y tener la flexibilidad para cambiar el enfoque si no llegamos a esa meta. Entonces, estamos hablando que 11,000 millones de dólares se gastan al año, nada más el libro de autoayuda para decirte tú sí puedes. Sí. Y cuando tú no lo logras, todo lo que recae es hacia ti. Pero hay factores externos que pueden impedir o pueden promover que tú lo consigas o no. No sé qué opina María Alejandra. Sí, es que incluso desde el punto de vista psicológico hay un error en esa frase, porque es una creencia. Una creencia son estas frases que nos decimos a nosotros que son muy vagas, son las que empiezan estilo todo, nada. Todo. Lo típico, todos los hombres son malos. Sí. Oye, ¿de verdad todos los hombres son malos? No lo creo, ¿no? Gracias, doctor. Lo que pasa es que cuando uno dirige su vida por frases de este estilo, y que además es bastante frecuente, es muy difícil, o sea, poder encajar en algo, porque tú puedes hacer todo, pero ¿qué es todo? Es como cuando le dicen, por ejemplo, a mí me decían, tú puedes ser cantante. Pero tenías buena voz. No. Entonces yo no puedo ser cantante. No. Y Algunos lo logran con el autotune, pero ni siquiera el autotune ayuda a muchas personas. entonces al final tú tienes que soñar es con lo que tú sabes que puedes conseguir, conocer virtudes y defectos, fortaleza. Mira, no significa que tú no puedas alcanzar cosas que en un principio parecían lejos. Exacto. El problema es que estamos acostumbrados como que todo es rapidito y no nos damos cuenta que para poder llegar a donde queremos hay que construir un puente. Entonces ahí viene otro problema, que es apenas tú comienzas a hacer algo y te salen un par de cosas mal, te frustras y te retiras. Eso pasa mucho en esta generación, Vladimir. En jóvenes que, doctor, pasa mucho esto en jóvenes que intentan un sueño, no lo logran y llega la frustración. Claro, porque las últimas generaciones lamentablemente nos han criado diciendo que podemos hacerlo todo. Exacto. Y nuestros padres lo hacen de buena fe. Pero lamentablemente cuando te sales de tu grupo, que ya te enfrentas a la vida, te das cuenta que ya tú no eres el príncipe ni la princesa. Y lamentablemente vienen las frustraciones. No tengo herramientas para poder lidiar con ella y viene un sinnúmero de síntomas psiquiátricos y psicológicos que llegan a la consulta. Vladimir habló del trabajo duro y claro, importante eso porque a veces queremos conseguir todo sin trabajarlo. Simplemente por el mero pensamiento de parecerme al otro, creo que lo puedo conseguir. En tu caso, Vladi, porque tú eras un príncipe hasta que cumpliste los 17, 18,
¿Cómo te diste cuenta que era el momento de arrancar con tu proyecto personal y cuáles fueron esos obstáculos que tuviste? Fíjate, después de muchísimos años de experiencia, quizás más de 15 años de experiencia, siendo piedra angular para cada una de las empresas para las que trabajé. Exacto. Eso fue generando en mí la confianza. Y posteriormente, pues, la determinación. Empecé a soñar, pero naturalmente tuve que pasar un centro. Claro. Aprender, conocer, tropezar, levantarme. ¿Y pensaste en algún momento en rendirte? Por supuesto, de alguna u otra forma, inmediatamente el proyecto comenzó a salir a la luz. Coincidió con la llegada del COVID. Nosotros apenas teníamos 6 meses que habíamos salido al mercado con nuestra línea de productos. Ustedes se imaginarán la incertidumbre que eso trajo a la población mundial. Pero sobre todo a nosotros, que comenzábamos que nuestros ahorros, préstamos en los bancos, y llega una situación que de momento... Inesperada para todos. Nos hizo dudar en algún momento, nos quitó el sueño, nos hizo manejar estrés, ansiedad. Sin embargo, los que soñamos y los que tenemos la determinación, entendimos que ese no era el momento de rendirnos, sino más bien y sobre la marcha, sin que pasara mucho tiempo, reinventarnos. María Alejandra, el tema de la pandemia afectó a mucha gente, pero sí. Normalmente el emprendedor tiene esa etapa donde te dicen, quita eso que no va a dar. ¿Cómo trabaja eso? Fíjate, hay que ser flexibles, que era justamente lo que está diciendo Vladimir. Él tenía algo estructurado y estamos hablando de que había dinero de por medio, había mucho esfuerzo, exacto, miedos puestos allí. Y él se da cuenta, apenas con 6 meses de que arranca su empresa, de que tiene que cambiar totalmente la metodología que él venía planteando. Y él se montó sobre esa ola y lo hizo. ¿Sabes? A veces puede resultar difícil, pero es muy importante poder discernir entre ser perseverante, pero ser flexible. Eso es, Víctor, al que le llamamos el cuadrado. Que a veces tiene algo en su mente y dice, no. Yo voy a vender casa por casa. Olvídate de que de delivery. Sí, que solamente tienen el famoso plan A. Y en la vida hay que tener A, B, C, D y E. Y más en países como el nuestro, donde se maneja mucha incertidumbre. Pero fíjate que hay una palabra que no quiero dejar que pasemos. Sí. Y pregunto, incluso hasta ti, ¿es malo rendirse? No. Porque fíjate que como cuando escuchamos esa palabra, como que es pecado. Fracaso. Porque la gente lo ve como fracaso. Y una anécdota, cuando me ha pasado en varios empleos que me he ido, me fui de San Cristóbal y me dijeron, si tú te vas, después vas a tener que volver para San Cristóbal. Y cuando estaba en Telemicro, bueno, tú te vas por ahí, fácilmente vuelve para atrás. Lo ven como un fracaso el emprender. Sí, fíjate, uno siempre tiene que perseverar y buscar llegar a su meta. Pero si esa meta se está poniendo en tu vida una pesadilla, hay que pensar en un plan B. Definitivamente. Eso no quiere decir que a la primera vas a abandonar. Exacto. Pero tú vas tanteando mediante tu disciplina, tu talento, si verdaderamente te conviene llevar ese camino por el que quieres transitar. Estamos hablando con un empresario hoy, 23, exitoso, pero no fue fácil esos 3 años anteriores. En algún momento tu salud mental se vio afectada con la situación y cómo lo supiste manejar. Sí, decía que como la salida del proyecto prácticamente coincidió con el COVID, eso repercutió con el tema del sueño. Por ejemplo, yo recuerdo que los primeros días no podía dormir pensando en eso. ¿Cómo voy a pagarle a los bancos? ¿Qué es eso? Eso que él tenía, el no poder dormir. ¿Cómo se traduce? Tenía mucha ansiedad. Recuérdate que todo lo que genera incertidumbre activa nuestro sistema nervioso, nos mantiene hiperalerta y afecta primariamente el sueño. Y eso de la ansiedad, ¿cómo repercute, Alejandra, en tu entorno? Bueno, muchísimo, porque empezando por el hecho de que una persona que está ansiosa, su cerebro tiene una sobrecarga y no puede procesar información de la misma manera que lo haría si no estuvieras estresado. Exacto. Eso significa que lo que antes tú solucionabas muy fácil, pues ahora te va a costar más porque estás nervioso, estás preocupado y tienes como miedo de fallar. Entonces, fíjate que es súper importante porque siempre nos dicen esto de, bueno, hay que perseverar a pesar de todo, no importa la ansiedad, no importa la depresión. Y eso es mentira. Eso es mentira. Y a veces yo me planteo, mira, a veces uno tiene que decidir tomar una pausa antes de que una pausa sea la única posibilidad.
¿sabes? Wow. Es súper importante, porque además cuando tú estás emprendiendo, cuando tú estás persiguiendo un sueño, tú eres tu principal recurso humano. Si tú no lo cuidas, ¿qué va a quedar del proyecto luego? ¿Cómo manejaste el tú no lo vas a lograr? Suelta eso, que pasa mucho en la música para los muchachos que están mirando esto, pasa mucho en la moda, en el modelaje. ¿Cómo lo llevaste? El doctor Figueroa señalaba que si el plan A no funciona, vamos por el B. Sí. Nosotros teníamos en la empresa una estructura Ay, y llega el COVID, entonces nos hace sobre la marcha cambiar. Por ejemplo, teníamos un lanzamiento de un producto que íbamos a sacar en los próximos días antes del COVID. Era un lanzamiento presencial. Pues decidimos hacerlo por primera vez un lanzamiento virtual de un producto farmacéutico. Y eso ya empezamos a reinventarnos. Fue una novedad y de verdad que llamó muchísimo la atención e hizo que otras empresas decidieran apostar a lo mismo que nosotros, la virtualidad. El hecho de salir del cajón y hacer otra cosa diferente, realmente fue lo que nos dio el éxito. Empezamos a ver resultados y ese era el empujón que necesitábamos, hacer las cosas diferentes. wow. Ansiedad, ¿eso qué genera en el cuerpo? O sea, físicamente y a nivel hasta cerebral. ¿Cómo se traduce? Fíjate que la ansiedad es una emoción normal de los seres humanos. Antes de iniciar el podcast yo estaba un poquito nervioso hasta que Todos, sí. Ahora, si esa ansiedad se mantiene en el tiempo, te enferma. Es como que tú constantemente estés en una olla hirviendo. Y eso empieza a afectarte tu cerebro, pero también los otros órganos del cuerpo, como el cerebro, corazón, riñón, etc. Dios Y mío. puede predisponer a un infarto y a diferentes enfermedades médicas. Y junto con la ansiedad, muchas veces va su hermanita ahí pegadita, que es la depresión. ¿Y qué vemos mucho? La famosa depresión atípica, o a veces que le dicen sonriente, que no es el típico, no me quiero, no puedo dormir, no tengo ánimo de la vida. No, son personas que son funcionales, pero tú la ves malhumoradas, Ay, sí. con muchos dolores físicos, Ay, esos sin jefes. ninguna explicación. Sí. Duermen más, que tienen hipersomnia, eso quiere decir que duermen de más. Sí. Y todo su entorno lo perciben como un peligro. Y bueno, son personas que tú estás al lado de ellos y no lo soportas. Pero hay Qué algo peor difícil. aún, hay algo peor aún, porque hay casos en que una persona, por la misma motivación que te está exigiendo constantemente la sociedad, tienen síntomas de depresión, ellos parecen manejarlo internamente, tú los ves que montan fotos en las redes sociales. Yo soy el rumbeando, todo, mejor. pero después se suicidan. Que es lo que siempre nos preguntamos, pero él estaba muy alegre. Mira lo que él subía a las redes sociales. Él vivía motivándome como los libros. Así es, Y- una máscara. Se ¿Tú da... sabes qué es lo que pasa? Sí. Que no, la sociedad nos lleva a ocultar esas emociones que decimos que son negativas, que son emociones desreguladas, mejor dicho, ¿no? Pero que tendemos a nombrar como negativas, ansiedad, tristeza, ira, miedo. Entonces nos dicen, no, tú tienes que ocultar eso y tienes que estar siempre sonriendo. María Alejandra, y yo le voy a decir a alguien que yo estoy fracasando en un proyecto. Yo tengo que decirle a alguien, me está yendo mal. ¿Tú hablabas con alguien? Sí, por supuesto. Pero mira, hay un detalle que no quisiera dejar pasar por alto. Es importantísimo. Muchas de las cosas que usted ha mencionado, recuerdo, por ejemplo, la presión de la misma familia. Ay. Emprender no es tan fácil porque muchas veces nuestra propia familia son las más sacrificadas. Imagínate uno armando un proyecto de esta naturaleza, 2 años, ausentándote, restándole tiempo a tu familia, a tus hijos. Yo recuerdo una niña muy pequeña y yo no podía estar para ella. La esposa, por otro lado, reclamándome tiempo. Yo pensando en tantas cosas que tenía, lo económico, cómo me voy a hacer. O sea, todo eso fueron estresores que de verdad me quitaron el sueño y me hicieron en algún punto decir, oye, cualquiera se hubiese quedado empleado y era más fácil. Wow. Oye, ¿hasta qué punto? Hasta es. volver al 8 a 5, como que no es malo, pero... Porque uno es, una vez uno emprende, que eso también es una, con eso no quiero decir no lo hagas, ¿no? Claro que sí. Pero aquí yo recuerdo en la empresa, yo paso de ser un representante de una marca a ser quien transporta, quien hace las veces de gerente de la empresa, quien visita al médico, quien promueve, Bud Bunny en la empresa. Bud Bunny. Hacer de todo. Qué difícil. Se da mucho el tema de la depresión en personas que no han logrado sus sueños. Es constante esto. Sí,
puede pasar, y la razón principal por la que pasa es porque tú tienes a una sociedad que te está diciendo constantemente, si tú no aspiras a tener mucho dinero, si tú no aspiras a tener una gran profesión, si tú no aspiras a cosas grandes, entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y no está mal querer una vida tranquila, eso tampoco está mal. Claro. Entonces, a veces una persona que de pronto no es eso lo que desea, comienza a hacerlo un poco por la nota, que todo el mundo está en eso, y al final no se sienten felices, no disfrutan el camino y mucho menos luego disfrutan el resultado porque están enfermos. Fíjate que eso, Sin duda. eso es positivismo tóxico. Positivismo tóxico. Claro, porque fíjate que nosotros actualmente tenemos prohibido mostrarnos vulnerables ante las personas. Hay gente que dice, tú no puedes llorar. ¿Y cómo tú vas a llorar? No, imposible. Ojo, no estoy diciendo que los problemas tenemos que canalizarlo necesariamente todos por las redes sociales. Tú sabes que es un fracaso no escuchar esas emociones negativas. Exacto. Porque esas son las que te enseñan a ser resilientes. Las que te enseñan a tú poder lidiar con la adversidad. Entonces, incluso nuestro cerebro evolutivamente no está diseñado para ser feliz todo el tiempo, sino para sobrevivir y procrearse. Es una gran industria, es una tiranía de la felicidad. Ojo, qué bonito es ser feliz, pero hay que saber poner los puntos sobre las íes y no dejarse de gastar por lo que te exige la masa. Definitivamente. ¿Qué fue lo más difícil que viviste o lo más difícil que pensaste en ese momento donde todo se puso complicado? ¿Recuerdas? Sí, fue por una etapa muy corta. Naturalmente, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Nadie sabía lo que iba a suceder. Fue por muy corto tiempo porque lo que hice fue reinventarme, cambiar rápido de plan, montarme en otra ola, hacer algo diferente a lo que ya yo tenía estructurado. Fue muy poquito el tiempo. Casi no le di espacio a pensar en caer. ¿Y cómo manejas la presión ahora? Es diferente porque de mis padres yo escuché siempre decir que la carga repartida entre muchos duele menos. Pesa menos, algo así. Incluso cuando decidimos emprender el proyecto, sabía que no debía hacerlo solo. Los riesgos se comparten. Eso era una forma que tenía, o sea, compartir el riesgo. No es lo mismo yo perder el 50 del 100 que perder el 100 completo. Aunque mucha gente piensa de manera egoísta, tú no fuiste egoísta. No mucha gente lo que dice es, yo me lo voy a ganar todo. No quiero coro con gente. Claro. Y sobre todo, yo puedo decir, conocerse uno mismo, haciéndome una autocrítica, siempre fui perfeccionista y me costaba delegar. Y rápido entendí que para poder llegar más lejos, debía de rodearme de personas con muchas capacidades, con talentos, pagarles y confiar en ellos. Al ser talentoso sabía que podía a ojos cerrados darles rienda y que pudieran encargarse de otras cosas y yo enfocarme en otras. Víctor, él mencionó confiar en otros. Sí. ¿Eso es posible en estos tiempos? Mira, eso sería lo ideal. Fíjate que nosotros actualmente estamos como nos están diseñando para hacerlo todo de manera individual. Y nadie crece si no se arma un colectivo. Para nosotros avanzar como sociedad y emprender, como dice Vladis, tenemos que delegar y formar un equipo que nos ayude a crecer. Eso parte de la familia primaria, porque ya cuando tú empiezas a emprender un proyecto o a tener un empleo, esa gente se vuelve tu familia y mientras más se colabore, más se crece. En este caso, ¿cómo uno puede identificar las personas que deben estar al lado de nosotros? Bueno, deberían ser personas que compartan intereses, ¿ok? Pero que además se complementen. No podemos ser todos exactamente iguales, ¿sí? Tienen que ser personas que también compartan un poco tus principios, con las que tú te sientas cómoda trabajando y sobre todo con las que tengas buena comunicación. Claro. Estoy conversando con un psiquiatra, él se llama Víctor Figueroa, y también con la licenciada María Alejandra Correa, que es neuropsicólogo y psicólogo clínico, también conversando con un súper empresario exitoso, Vladimir de Olio, de Laboratorios Dumont. Pasa que la juventud en estos tiempos se desespera, no espera, no aguanta y suelta todo rápido. Víctor. Fíjate que la tecnología tiene que ver mucho con eso. Porque fíjate que todo está diseñado para tener gratificación inmediata. Desde el celular, las redes sociales, todo es para allá. Ojo, ninguna generación tiene culpa del momento histórico en que le tocó nacer. Porque a veces los más mayorcitos somos punitivos y vivimos criticando a los más jóvenes. Ah, eso sí.
¿Cómo lo hacían con nosotros? los Sí, más sí. viejos? Estos muchachos de ahora no sirven. Exacto. Fíjate que todo está diseñado para ya. Gratificación constante. Tu cerebro soltando dopamina constantemente. Todo está diseñado para que eso suceda porque es el mercado y es lo que hace que se gaste más dinero. Y recordemos que duele. El mundo está diseñado para los jóvenes. El mundo. Porque son los que gastan y no piensan mucho en el gasto. Y por eso es un buen nicho. Es un buen nicho. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un gran dinero? Todavía no lo he visto. Pero entonces has sabido esperar. Tú estás consciente de que eso viene. Sí, me decía, hace unos días tenía una conversación con quien fue mi mentora en el mundo laboral. Y ella me decía, yo necesitaba unas palabras de ella a propósito de las memorias de la empresa. Sí. Que ella pudiera dar una referencia personal de tanto de Eduardo Rivera, mi socio, y mía. Y le digo a la empresa que hace 5 años, y ella me decía, y ahí recuerdo esta frase que Víctor decía ahora mismo, queremos gratificación inmediata. Me decía ella, no, Dumont no se formó hace 5 años. Dumont se formó hace más de 20 años. Cuando tú entraste por primera vez a la empresa, yo vi en ti esa formación, esa dedicación, y recuerdo mis palabras, dice ella, te dije, vas a llegar muy lejos si le pones empeño. Y creo que fueron palabras sagradas, santas. Y hoy en día, de verdad que honramos la memoria de las palabras de ella y de nuestro padre, que haciendo las cosas correctamente. El que se desespera pierde. Mira un ejemplo ahí, señor. Sí. Así es. Él supo esperar. Mira, se formó, pasó su center, como dice él, hizo el proceso y ahora está viendo los frutos de eso. Mucha gente se va de las empresas porque, no, yo gano 100,000 pesos, eso es muy poco. Yo me fui a ganar menos. Yo salí a ganar menos. Cuéntame un poquito de esto. ¿Cuánto ganaba y por qué te fuiste? Es bueno eso. Sí, no, mira. Primero ganaba, me iba muy bien. Entendía que ya yo estaba realmente como representante de una casa farmacéutica, yo estaba en el tope. De ahí solo me faltaba que ser a lo mejor gerente y no estaba entre mí, realmente no eran mis aspiraciones. Y pasé a ganar 0 pesos. ¿Cuánto ganabas ahí? Algunos $2,500. Y de ganar 2,500, ¿a cuánto te fuiste a ganar? A ganar 0 pesos. 0 pesos. Solo me fui para la casa con mi liquidación. Solamente. Tú no le dijiste eso a nadie. No, nunca. Porque si tú le dices, por ejemplo, a gente al lado tuyo, no, yo ahora no, ahora no vamos a ganar nada. Pero me planifiqué. Hubo un ejercicio de planificación. Y mis cuentas estaban en verdes. No tenía deudas. Excepto en la que incurrí para arrancar el proyecto. Y estuve programé mis pagos. El tema era la organización. Y es a lo que yo invito y exhorto a todo aquel que quiera emprender. Organizarse. Definitivamente. Esta vida tan acelerada, Alejandra, Víctor, es la causante de tanta depresión, tanta ansiedad y tantas muertes en las personas. Lamentablemente parte mucho de allí porque andamos en automático. Ni siquiera tenemos tiempo para pensar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso tuyo, Vladi, y de nosotros acá, aunque nosotros lleguemos a una meta y nos esté yendo bien en algo, siempre tenemos que hacer un par y replantear lo que estamos haciendo. Porque ¿qué ocurre? Me enfoco en la meta, pero no disfruto el proceso. Y ese proceso trae cosas buenas y no buenas, pero es lo que te hace crecer. Entonces, si no se da en el tiempo que yo aspiro o en el tiempo que me exigen que debe de hacerse, me frustro y puede desarrollar un sinnúmero de síntomas que lamentablemente llevan a uno a enfermarse. Tú sabes que eso también tiene mucho que ver con el hecho de que como ocultamos las emociones negativas, nos hacemos una idea infantilizada de lo que va a ser el futuro. Porque si yo pienso que todo va a ser rosado, todo va a salir bien, yo subestimo los obstáculos. Entonces cuando aparecen y no estoy preparado, es como una torre de dominó que va hacia atrás y se va cayendo uno tras del otro. Y eso genera mucha desesperación, especialmente cuando tú has invertido tiempo, esfuerzo, dinero. Claro que sí. Y sobre todo, una frase que yo siempre he acuñado para mí. No mirar el reloj es ajeno. Qué dura eso. Andar en mi tiempo. Eso. No recibir presión social. Sí, aquel laboratorio yo implementó ya tiene una certificación dura y tú no,
Vladi. Exacto. Nosotros andamos buscando nuestro propio objetivo, sin mirar lo que está haciendo el otro. Eso es bien importante. Y nos hemos dado cuenta que en la medida que de hacer las cosas de esa manera, empezamos a hacer entonces, a ser quienes, aún siendo un proyecto nuevo, somos los que hemos ido trazando entonces la pauta. Claro. A otros que ya están establecidos. Una de las cosas que yo he visto problemática en emprendedores que me llega a la consulta, yo sé que a ti también, Alejandra, es el peor jefe que tiene un emprendedor es el mismo con él mismo. Tiene más consideración con el empleado que con él. con él. Claro, porque es que como tú le dices, tú le puedes decir a tu jefe, mira, yo hoy me levanté malo de la barriga. Pero tú no te puedes decir eso a ti cuando sabes que no es verdad. Es verdad. Pero no, yo me levanto malo la barriga y salgo a trabajar. Igualito. Y la culpa te calcome si no sales a trabajar. Yo debí de irme. Y eso es lo... En emprendedores, ese es el pan nuestro de cada día en las consultas. Porque no hay algo importante que se llama autocompasión. Autocompasión. Que no es lo mismo que tenerse pena. No, no, no. Autocompasión es tú mirarte de manera total, holística y tú saber decirte, óyeme, hoy no me fue tan bien, mañana lo puedo hacer mejor. O sabes que hoy no me levanto porque necesito descansar. Me llegó a la mente un discurso de Snoop Dogg cuando recibió un premio. Él dijo, ese premio me lo dedico a mí por trabajar, por luchar. Tú te lo mereces. Felicidades. Y es como él se felicitó porque nadie lo iba a hacer tan bien como él por el sacrificio. Ahora bien, cuando no cumplimos los sueños, es porque no teníamos una meta definida, puede ser, o no luchamos como debería ser. O el contexto no te lo permitió. ¿Cómo así? Bueno, es muy fácil pensar que uno tiene el poder de hacer todo lo que uno quiera, pero uno vive en una realidad. ¿Okay? Una situación país. Y yo pongo un caso que está muy, muy en boga ahora. Mira, muchas personas están queriendo hacer cosas o les tocó vivir su juventud en esta etapa donde estamos en mitad de una guerra, saliendo de la pandemia, crisis económica, crisis social. Y en estos momentos, de verdad, que sobrevivir es un logro ya. La recompensa es estar vivo, como dice Don Omar. No quiero sonar ni lista, pero es que es así. Entonces, tú de pronto decir, mira, yo tenía pensado en un lapso de 2 años hacer tal cosa. Bueno, pero es que tal vez este no es el momento. Y no es culpa tuya, tú puedes tener las capacidades. Pero el problema es que si todo el tiempo te están diciendo, tú puedes, y todo el mundo te lo dice, cuando tú no puedes, tú piensas que eres tú el que tiene algo mal. Ahora, ¿cómo yo sé que es mi sueño y saber cuándo debo cambiarlo? Bueno, fíjate, hay algo que se llama intuición y te va dando como ese feeling. Ahora bien, cuando tú empiezas a enfermarte, cuando tú empiezas a perder quizás dinero, salud, familia, amigos, yo creo que es el momento de replantear y decir, déjame ver. Puede ser que no sea el momento, porque también uno puede posponer cosas. Pausa. Y hacer una pausa y replantear. Pero si eso no es suficiente, entonces vámonos por otra línea. Porque hay mucha diversidad. Fíjate algo importante. Nosotros vivimos en un país que hay mucha pobreza. Es injusto tú decirle a una franja muy humilde que tú lo puedes hacer todo cuando socialmente no se te permite. Porque no es verdad que el que estudió en Naco va a tener las mismas facilidades que el que estudió en Guachupita. Tú puedes ser piloto a un chamaco de un barrio que su papá compra botella. Es un sueño, él lo puede lograr. Ahora bien, las posibilidades son más distantes que el que vive en... Hacen películas. Cuando lo logran, hacen una película. Eso sí es verdad. Tú nunca has visto una película porque a un blanquito en Estados Unidos llegó a Harvard. Pero si llega un dominicano, hacen una película. Yo subí un dominicano, saludos para él, que lo logró, le dieron una beca. Y óyeme, y yo lo entiendo si él dijera, bueno, pero yo pude, los demás. Yo lo entiendo, pero cada vida, cada persona tiene una realidad social. Eso no quiere decir que no pueda superarse, claro que sí. Pero señores, el contexto, la familia influye mucho. Por ejemplo, yo soy médico psiquiatra. El 90% es gracias a mi familia. El 10% fue porque estudié y me preparé para eso, pero yo tuve una familia que me ayudó en eso, sin ser rico, pero me ayudó a llegar. Y pongo mi ejemplo ahí mismo. Yo comencé a estudiar arte dramático de San Cristóbal para la capital, Vladi. En un momento mi mamá no pudo pagarla. Claro. Tuve que dejarla. Sí. Pero yo, por ejemplo, en mi caso recuerdo, y creo que lo que decía el doctor respecto a la familia,
yo recibía estímulo de parte, por ejemplo, de mis padres, mi papá. Mi papá decía, yo en pleno bachiller, me hablaba con una seguridad desde muy joven. Me decía, pero escríbele a la universidad, a la Complutense de Madrid, escríbele y dile que tú quieres una beca. Habla con el rector. Él me pasaba la información. La poca información que había. Escríbele y dile que te interesa. Info@Madrid. Así. Y fue creando, pero mira, no me fui. Después pienso para atrás y sé que él estaba sembrando en mí algo. Él estaba sembrando la confianza. Por eso entiendo que sí, la familia es un pilar importantísimo y siembran las bases y esa seguridad y esa determinación. Yo recuerdo que en octavo curso me pusieron una tarea, una asignación, donde había que hablar de turismo. Y mi papá me dijo, ve donde Félix Jiménez, mi amigo. Oye. Era en ese entonces ministro de Turismo. Pelucho. Sí, y yo llegué al ministerio, saco mi mascota, voy al despacho del ministro y pues la secretaria, la asistente, al ver la determinación con la que este niño de 8 años llega y le pregunta por el ministro, a ella no le queda de otra, no me voy a equivocar, es el que viene así es por ahí. Su sobrino. Su sobrino seguro. ¿Sobrino? Y casualidad, venía saliendo el ministro y cuando míralo ahí, habla con él. Y le digo, saludos, me mandó Roberto, el nombre de mi padre. Y él me pregunta que quién es Roberto. Dice, el amigo, el Roberto de Olio, de Las Piñas, y le doy la coordenada. Y él no le queda otra que preguntarme, ¿en qué te puedo servir? Saco mi cuaderno y le digo, ¿qué es el turismo? Júramelo. Júramelo. Me respondió, el turismo es el desplazamiento y estancia por razones de esparcimiento. Y ese desplazamiento genera una serie de actividades que es lo que se conoce como la industria turística. Yo tenía 8 años. Y después con el tiempo entendí, mi papá no conocía a Felucho. Qué duro el don. Y él lo que hizo fue sembrar esas bases en mí y esa seguridad. O sea, la familia, las orientaciones de los padres son vital en la formación de cualquier joven. Que puede ser otro tema, Víctor, la importancia de un papá, de la figura paterna para un hijo. Sí, es importante. Bueno, en mi caso yo no me crié con mi papá, pero sí es súper interesante cuando esa familia está totalmente completa. Sí. Vivimos, por ejemplo, la sociedad dominicana que hay muchas Madres solteras que son heroínas. No hay que dársela a todas. Y hay que ponerle un busto a las abuelas también, Sin a duda. muchas tías. Y bueno, y vemos cómo también todos esos aportes que hacen, estos muchachos crecen. Y la alimentación también tiene mucho que ver. Es verdad. Uy, qué bueno que lo mencionas. Es verdad. Porque en un cerebro que lamentablemente no tenga un estímulo adecuado y la alimentación no sea la mejor, cuesta mucho más entender y desarrollarse. Y eso es algo biológico. Entonces, tú has dicho algo, Víctor, que a veces le pasa, pero ¿por qué es que es tan lento o es tan lenta? Yo sé que mucha gente le pasa, fulano es lento, y no quiero juzgar. ¿Puede ser la alimentación? La alimentación influye en todo lo que comemos. Dios mío. Especialmente durante la infancia. Exactamente. En la adultez también, pero cuando tú tienes un pequeñito que desde que nace tiene una alimentación que es más precaria, se mueve en un ambiente en el que no hay tantos estímulos, de pronto porque no hay las posibilidades económicas de viajar y conocer muchos lugares o de hacer muchas cosas, tú comienzas ahí ya a estar un escalón por debajo. Entonces, por eso es que no se trata de desmotivar a nadie, por el contrario. No. Se trata de que todo el mundo pueda leer y, mejor dicho, ver las cartas que tiene en la vida y ver a dónde puede llegar con eso. Sí, reconocer, mira, tengo que esforzarme un poquito más que fulano. Bueno, y esto fue lo que me tocó. Más que verlo como un fracaso inicial, uno tratar de convertirlo en una motivación hasta que se genere el hábito. Pasa mucho en la música. Mucha gente, muchos cantantes frustrados. Sí. Mucha gente que se llena hasta de odio con los demás porque no lo logró, pero quizás no encontró un Víctor, una María Alejandra, un Vladimir que le digan, lucha por lo que tú realmente puedes lograr o lo que está asequible a ti, y no logran ni una cosa ni la otra a veces. Sí, se meten en esa visión de túnel y no salen de allí. Fíjate que es importante este tipo de programas porque esto lleva a la población una realidad interesante, importante, si te interesa poder emprender. Y el que no quiere emprender también es válido. También es sano si usted quiere ser un empleado de 8 a 5 y estar tranquilo y sacar a su perrito o hacer lo que usted quiere. Eso es válido también. Porque yo no puedo transmitirle al otro como yo veo el mundo.
No, y tú dijiste algo que es fundamental. Persigue tus sueños, no los de los otros. Exacto. A ver, todos tenemos una influencia de nuestros padres, de los amigos, de todo. Pero a veces tú ves a gente que se gradúa de la universidad y pega el título en el cuarto de la mamá. Pero, exacto, no, pero Víctor es morenito, es de barrio. Yo puedo poner un laboratorio, pero yo no tengo ni la preparación, ni la capacidad de Vladi. Y entonces ahí me guayo Claro. por mirar el reloj ajeno, como tú dijiste. Así es. Pero todavía tú emprendes, y en el caso particular, después de ya yo tener la idea de vamos a emprender, vamos a hacer este negocio, tuvimos que barajar las cartas. Y dentro del mismo sector en el que me estoy desenvolviendo, nosotros cambiamos. O sea, yo tenía inicialmente la idea de nosotros en el proyecto era sacar productos OTC, de Ok. venta libre en la farmacia. Bien. Y después de análisis, que ya tenemos algunas ideas plasmadas, mi socio y yo decimos, pero no, es que no es por ahí. En lo que nosotros, esto es verdad que está en nuestro segmento, es marketing farmacéutico, son negocios de farmacia y productos farmacéuticos, pero no. Nosotros de lo que conocemos es de esto. Luego podemos abrir a otras cosas. Y tuvimos que replantearnos. Eso es, o sea, aún dentro de lo que tú sabes, tú puedes ser todavía más específico. Ahora bien, ¿quién es el culpable de que no se logren los sueños? Abinader, el presidente, la familia de uno, los panas. A alguien yo quiero culpar, Sí, Víctor. el discurso del otro. Ajá. Porque a veces nos duele. O sea, uno se siente culpable, pero uno verbaliza que la culpa es de afuera. Yo no pude por ti. Porque cargar con esa frustración duele. Eso duele. Entonces, hay muchos factores que pueden favorecer o no a que tú puedas desarrollar un proyecto. Desde lo individual, el entorno, etcétera. Entonces, lo ideal es replantearse. Tú puedes hacer tu duelo, tu dolor por no lograrlo, pero luego sentarte y poner y enumerar cuáles fueron las cosas que no permitieron llegar. Porque si te quedas con el discurso del otro, simplemente te quedas estancado el de afuera, tú. Pero Y- que sean los dos casos, te dan los dos casos, porque tenemos a esta persona que introyecta absolutamente toda la culpa, se culpa de todo lo que pasa y no ve los factores externos, y está el que lo pone todo afuera. Lo ideal es que tú, sabiendo que hay factores internos y factores externos, puedas buscar un equilibrio y decir, bueno, esto es mi responsabilidad y esto no dependía de mí. Exacto. Para no replicarlo, para entonces triunfar en el próximo proyecto. Como dicen los filósofos estoicos, concéntrate en desarrollar las variables que tienes en las manos. Lo que no tienes en tus manos, simplemente tienes que dejar que corra. Fluye. Fíjate lo que acabas de decir. Yo soy bueno en esto y conozco esto. Déjame especificar y especializarme aún más, porque también es otra cosa. Quiero a veces emprender en cosas que yo ni conozco bien. Sin duda. Simplemente porque se ve bonito, porque a fulano le fue bien. Desarrolla lo que tú conoces y prepárate constantemente. Porque es cierto, para tú hacer dinero a veces no hay ni que ser universitario, pero cuando tú te formas de la manera que sea, es lo que hace y permite que tú mantengas el dinero. Los que lo logran son la excepción, no la regla. Así es. Si fuera tan fácil, este tipo de programas no se hicieran. Exacto, para que sepan. Estuviéramos riendo de otra cosa, hablando de otra cosa. Ahora bien, me gustaría que me digan los especialistas, ¿por qué mucha gente considera el rendirse como un fracaso? Porque no los han vendido así, Oh. básicamente. Porque como en general nos cuesta tolerar las emociones negativas nuestras y la de los otros, no queremos ver a nadie un poco triste, no queremos ver que nadie no lo logró. Y entonces pasa que si yo, lo que tú decías, bueno, pero ¿por qué tú no lo hablas? Porque lo que nos encontramos frecuentemente, incluso con nuestros papás, es que cuando tú vas y le dices, es que me va mal, no, mijo, eso fue hoy, dale para adelante. Y no le das peso a eso. Entonces, pareciera que el rendirse en algún momento, pareciera que el tener un fracaso en algún momento, o el tener una emoción incómoda, está vetado. Sí. Exacto. Y a veces hay padres que ponen la vara muy alta a los hijos. Ya sea porque entiende que tiene que ser como él, o ese padre quiere transmitir el sueño que no cumplió a través de ese hijo. Tú tienes que ser abogado. Y te pones esa vara por allá y no hay manera de tú complacer. Y eso es un problema. Y eso lo vemos a diario también, como eso genera demasiado estrés y ansiedad, porque tú dices, pero no sé cómo manejar tantas emociones, no sé cómo manejar esto, cómo complazco. Entonces, es muy difícil. Hay un tema ahí. Yo veo muchos podcasts, mucha gente dando discursos. No, jefe, la libertad financiera, lo que tú necesitas es emprender. Los vendehumos se llaman eso. ¿Cómo se llaman eso? Un vendehumo.
Y fíjate, como decía Alejandra al inicio, un discurso generalizado, Sí. tú puedes... Más genérico que lo que tú ibas a vender. Óyeme, Sí. esa es una manera de tú no querer pagarle el dinero a ir a un psicólogo y te lo compras en un libro de autoayuda, se lo paga a esa persona un fin de semana carísimo para darte un discurso que parece un horóscopo. Ay, Ojo, es no verdad. todos, no todos. No, pero Hay que ser No, justos. en su mayoría. No, pero, o sea, exacto. Bueno, Es que esto al final es un segmento del mercado al Porque- que hay que darle... No, y- simplemente te digo es- lo que quieres escuchar. Eso te iba a decir. Yo te digo a ti, fácil. Estás buscando cumplir tu meta. Todo el mundo Claro. quiere cumplir una meta. Hay gente que te tiene envidia. Hay gente que me tiene envidia. Y eso es lo que genera like y comentarios. Qué genio, Hebrea. ¿Cómo hacen los políticos con nosotros? Sin lugar a dudas. Y si lo que yo te vendo no da resultado, bueno, no. No es mi responsabilidad, es que tú no aplicaste bien las O pautas. sea, que si sale bien es que el método funciona. Y si sale mal es que tú eres un bruto. Exacto. Mira, hay una palabra que en salud mental odiamos muchísimo y es el pon de tu parte. Eso no es. Le cae mal a Porque, lo. odiamos. Bueno, esa le cae mal palabra. a todo el mundo. Lo que pasa es que no lo Porque dice. el pon de tu parte es la vaina más antiempática que puede tener un ser Pon de humano. tu parte. O sea, esa persona, si no lo está haciendo es porque no sabe. Pero el que te dice eso parte de cómo se siente ese día. Y no empatiza con el sentimiento que está viviendo ese ser querido o ser humano que está al lado tuyo. Esos son los que yo le voy a contar una historia mía y es un problema mío y ellos terminan contándome el de ellos. Sí, porque simplemente no te quieren escuchar, simplemente quieren escucharse a ellos de lo maravilloso que son o de los problemas que ellos tienen porque minimizan el problema del otro. Entonces, por favor, la palabra pon de tu parte, eso está mandado a guardar. No, y que además es muy peligroso cuando estás frente a una persona que tiene síntomas De salud, depresión, sí. de síntomas de enfermedad mental. Una persona que está deprimida, tú le dices eso, óyeme, y lo estás hundiendo más. Tú piensas que lo estás sacando, pero no, porque es que en realidad tú no le estás dando ninguna estrategia. Tú le estás diciendo, oculta tus emociones. ¿Te encontraste palas y Sí, definitivamente. Claro que sí. qué fue lo peor que te dijeron en algún momento o que recuerdes? Mira, yo recuerdo que dentro de los comentarios que recibía es un mercado difícil, hay uno poderoso que Te van a hundir. te van a hundir. Y realmente pienso que no. Cuando uno tiene un trabajo bien claro, cuando uno tiene los objetivos bien definidos y sabe hacia dónde va, no creo que haya fuerza humana que pueda contra eso. Por Co- más recursos, nadie puede contra el talento. Nadie. Dilo de nuevo eso ahí mirando ahí. Nadie puede contra el talento. Mira, y yo a esa frase le Humildemente. agregaría una cosita más. Disciplina. Disciplina, ¿verdad? Se requiere, Sí. Tienes que tener el talento, pero además tienes que ser disciplinado, como Vladimir ha mencionado a lo largo de toda esta conversación. Sin lugar a dudas. Ahora, mientras voy luchando por mis sueños, por esas metas, ¿cómo puedo luchar por cuidar mi salud mental? Uy, mira, eso es tan importante y qué bueno que lo mencionas. Como yo decía hace un ratito, tú eres el capital humano. Si tú no te cuidas, el proyecto se va a la porquería y además probablemente va a ser un reflejo de lo que tú mismo eres, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta a las señales que te da tu cuerpo, te da tu mente. Mira, empiezo a tener muchos dolores físicos, me duele mucho la cabeza, me la paso estresado, estoy perdiendo la motivación, veo que me cuesta mucho concentrarme cuando me quiero sentar a hacer algo, estoy teniendo problemas con las personas porque es que estoy muy irritable, lloro con más regularidad, tengo pensamientos incómodos, incluso, ya que eso es un extremo, ¿no? Pero incluso he pensado que es mejor acabar con esto. Mire, vaya a un especialista antes de que la cosa se ponga peor, porque es que los síntomas psiquiátricos no suelen remitir por sí solos, sino que se empeoran. María Alejandra, yo estoy loco para yo ir a un psicólogo. No. Yo me voy a sentar Mira, a un psicólogo. Emprendedor y empresario que se respete y no es una cuña, debe tener de Claro. cabecera un especialista de salud mental. ¿Cómo Sí, así? claro que sí. Tú sabes la presión, por ejemplo, que Vladimir maneja ahora. Y Vladimir, más allá de que tiene el apoyo de su familia, el apoyo de sus socios, necesita profesionales que no tengan sesgo a la hora de transmitirle cualquier información y que él pueda hablar. Porque él es un ser humano, porque incluso hasta de éxito tú sufres. El mismo éxito a veces te trae a ti malestar, porque ya no genera ninguna motivación. Por eso es que a los peloteros le ponen su psicólogo cuando le dan 20 millones, 10 millones, que le dicen, tú tienes que tenerlo al lado. Eso es. Sería lo ideal, porque tú le estás cambiando la vida de un momento a otro a una persona que no estuvo preparada. Hay una serie en Netflix que se llama Billions,
que son de estos megas millonarios que están en Nueva York. Y por ejemplo, uno de los protagonistas en su empresa tiene una psiquiatra fija trabajando. Un referente para mí. Billions. Lo voy a buscar. Excelente. Y fíjate, pero te estoy hablando que son personas que manejan, ¿verdad?, todo ese ambiente. Tú, por ejemplo, que viviste mucho tiempo en Estados Unidos, y ellos están conscientes de lo importante, porque hasta tú yerras pensando que te lo sabes todo, porque también tú te cansas de escuchar, tú eres bueno. Tú eres el mejor, duro, tú eres duro. mejor, tú no tienes que escuchar a nadie. Mentira. Ahí es que más tú tienes que escuchar al otro. Y los amigos, María Alejandra, los amigos en esa etapa, ¿cómo manejarlos? Bueno, puede ser difícil porque si tú estás haciendo un cambio radical de vida, puede que ya no tengas intereses común, ¿ok? Y ahí tú tienes que tener presente dos cosas. Primero que mantener una amistad depende a veces de cosas más sencillas, ¿ok? Entonces tú las puedes mantener allí. Y la otra es que, mira, no es mentira que, bueno, tú puedes tener un amigo de la infancia, pero si en algún momento los intereses se empiezan a diferenciar y tú comienzas a encontrar amigos, compañeros en otras áreas, eso tampoco tiene nada de malo, ¿ok? Y eso no significa que estás desechando a estos otros. No es sacándole los pies, no. No, pero hay que dejar fluir eso. Ahora bien, lo que sí hay que cuidar es mantener las relaciones humanas, porque a veces uno se comienza a aislar, se comienza a meter en un negocio, en una cosa, y te olvidas de lo demás. Y bueno, desde un punto de vista psicológico, eso es malísimo, porque el cerebro necesita conectarse. Y además, cuando triunfas, ¿con quién lo vas a compartir? Es verdad, eso al final terminé solo. De verdad que me fui adentrando en esto. Denme mi título, por favor. De verdad que he aprendido muchísimo de Víctor, María Alejandra y de Vladimir, porque ha sido un conversatorio que tenemos que replicar con otros profesionales de diferentes áreas. ¿Algo más que quiera destacar? ¿Un consejo a los que están, los Vladimir que están allá afuera? No, definitivamente decirles que hay que luchar por los sueños, definitivamente. Pero sobre todo no pensando, o como decía el doctor, disfrutándose el proceso. Ya que lo hiciste, entonces disfruta el proceso y no pienses en la meta antes de recorrer el camino. Sin lugar a dudas. Y que disfrutar el proceso significa comprender que hay buenos momentos y hay malos momentos y que todos forman parte del proceso. Importante, a veces estar mal no está mal. Y cuando eso ocurra, apóyate en tus seres queridos, y si es algo que es muy constante, busca ayuda profesional y disfruta el proceso, como dice Vladimir, con todo lo que trae. No te enfoques solo en la meta. Esto es Presidente Estudios. Soy Brea Frank. Hello, buenas.